¿Saben qué es lo que más me gusta del ambiente que se va creando en Heiser? Que empiezan a escucharse palabras que en eventos como estos no se suelen escuchar. Y a mí me encanta que una de las últimas palabras que ha pronunciado Mónica sea amor. Hay que ir cambiando la narrativa. Yo la escuchaba y yo decía, pero si quienes tenemos un problema con el problema de la igualdad de la mujer somos los hombres. Y parece que la tarea les toca solamente a las mujeres. No, no. Si quienes nos lo tenemos que hacer mirar somos sobre todo nosotros. Y creo que ahí hay mucho trabajo pendiente. Y mientras los hombres no igualen la responsabilidad en esa labor, como decía mi padre, estamos jodidos. Y esa es la gran tarea. Creo que podemos ir construyendo ya, si no una definición, una referencia de ideas con el tema del día, la empresa como organización saludable. Mónica nos acaba de exponer con datos y nos acaba de definir con datos el horizonte inmediato, nos ha hecho una radiografía de la realidad que implica una responsabilidad ahora por nuestra parte. Los eventos tienen que dejar de ser ratitos expositivos donde todos nos queremos mucho y lo pasamos muy bien. Ahí fuera hay un mundo que cambiar. Y las palabras suenan muy bien, pero a menos que en lugares como estos seamos permeables y nuestro propio discurso se vaya transformando, saldremos ahí fuera y la ola nos volverá a llevar. Vamos a ver si conseguimos, con esa idea que Malena nos transmitió en la mañana, de generar comunidad desde aquí, a ver si conseguimos que eso este año sea diferente. Una organización saludable, una empresa como organización saludable, entonces podríamos ir afirmando que es aquella que se alinea o alinea su modelo de negocio con las necesidades reales, inmediatas del tiempo y la sociedad en la que vive. Y ahí están las urgencias. Segundo factor, una empresa es una organización saludable cuando imprime valor a las personas, de dentro de la empresa y de fuera de la empresa. Y eso es muy importante. Sobre todo es importante saber hacerlo. Decía Baruch Spinoza, siglo XVII, en una obra que a pesar de haber sido escrita en aquel tiempo es rabiosamente actual, Ética demostrada según el orden geométrico. Nada hay más útil al ser humano que el ser humano. Fíjense qué fácil. Si en vez de contemplarnos como contrarios, si en vez de estar a la espera de que la iniciativa venga del otro, si nos reconocemos como líderes, como decía Mónica, la cosa cambia. Hay quien sabe hacer eso. Hay quien sabe aunar talento, identificarlo primero, construir una receta de cambio, implementarla y generar una perspectiva de futuro. Y ella es Mónica Quintana y lo hace desde Mindset. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Bosco, por la presentación. Es un placer saludable. Bueno, no sé si tenemos ya la presentación preparada. Sí. Aquí lo tenemos. Bueno, pues el tema que me toca abordar hoy aquí es un tema que me gusta mucho, me parece muy interesante y en el que llevo trabajando durante bastantes años. Me toca además también por la parte personal, de la que voy a hablar además al final, lo que quiere decir que esto significa mucho para mí. Y bueno, pues lo primero de todo que quería comentar es que además de traer algunos datos en concreto, que espero que sirvan para arrojar un poco de luz frente a esa idea, ¿no?, tan difícil de aprehender como es la de la empresa saludable, voy a poner también algo de mi experiencia profesional, sobre todo con la perspectiva de que bueno, pues, os podáis llevar algunas claves prácticas para poner en marcha en vuestro día a día en la empresa y, bueno, en la empresa y en vuestra vida en general, y teniendo en cuenta que comparto plenamente esa idea de que cada uno de nosotros y de nosotras podemos ser líderes y que tenemos capacidad de transformar y de cambiar las cosas. O sea que vamos allá
con esta charla sobre 4 Power Skills para promover las organizaciones saludables. Bueno, lo primero de todo, se había comentado ya, que hemos tenido como mínimo un par de años un poco complicaditos. Han puesto sin duda alguna nuestra capacidad de superación y también de resiliencia. Primero fue la pandemia, luego la guerra entre Rusia y Ucrania con todo el impacto global, porque ya todas las guerras, son ciberguerras, son globales. El problema de la recesión y también la cuestión de la transición energética. Vamos, casi nada. Esto implica que tenemos que poner a funcionar toda nuestra inteligencia colectiva para tratar de superar esos retos humanos. Por cierto, tengo que decir que es un lujo el que hayas citado a Spinoza y a la ética. A veces tenemos que traer algunas cosas de nuevo otra vez a la conversación. Bien, pues empezamos con esta idea o este concepto de salud, que antaño se concebía como pues una ausencia de afección o de enfermedad y que hoy ya cada día más concebimos como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y donde yo además ahora mismo particularmente me quiero centrar en algo que también reseñaba antes mi compañera y tocaya Mónica, que tiene que ver con la cuestión de la salud mental. Es decir, que lo que voy a contar en este ratito que tenemos por delante se ubica en esa intersección entre todo lo que tiene que ver con la salud, particularmente la salud mental, y luego nuestro ámbito de intervención social en el contexto de las empresas. Todo ello con el ánimo de poner un marco y tratar de acotarlo y, sobre todo, como decía, el hacer este trabajo casi como de alambique para ser capaz de destilar gotitas prácticas que también, por mi experiencia, pueden convertirse en prácticas a poner en marcha en las empresas. Y para empezar también algunos datos, algunas evidencias. Arranco con toda una serie de datos que tienen que ver con una cierta desafección, con un cierto descontento que estamos viviendo a día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con que el 85% de las personas no se sienten comprometidas con su trabajo, es decir, no se sienten enganchadas, no se sienten fidelizadas. Estos son datos globales de Gallup, y 1 de cada 3 personas está buscando trabajo. Por lo tanto, si alguien aquí tiene una empresa, por promedio global, aunque ya sabemos que la comunidad Heiser es una comunidad muy potente, y aquí nos esforzamos mucho en crear entornos de trabajo saludable, pero por probabilidad, por estadística, podríamos pensar que hay 1 de cada 3 personas que esté buscando otro trabajo. Fijaos en algo muy interesante, y es que todo lo que tiene que ver con la dimensión social de la salud, y en tanto que seres sociales y comunicativos que somos, tiene que ver con la cuestión conversacional, tiene que ver con lo relacional. Bueno, pues aunque nos parezca increíble, el 91% de las personas piensa que sus líderes carecen de las habilidades de comunicación necesarias. 9 de cada 10. Por lo tanto, ya podemos ahí ir infiriendo algunas de las cositas que tenemos que hacer. Tenemos que aprender mucho en cuanto a la manera de comunicarnos, o por lo menos comunicarnos de una manera diferente. Como mínimo sorprendente, ¿verdad? Y luego, como aquí hemos venido a construir el futuro de una manera totalmente optimista, diremos también que el 21% de incremento en la rentabilidad de las empresas sucede cuando esas empresas tienen empleados y empleadas que están altamente comprometidos. Ello quiere decir que tenemos que trabajar en el bienestar, por supuesto, no solamente por una cuestión de sostenibilidad de los negocios o de sostenibilidad económica, sino que también tenemos que pensar en clave de la sostenibilidad de nuestros valores, de la sostenibilidad del propósito de nuestras empresas. Y a mí me gustaría decir también, y lo volveré seguramente a recordar, luego al final la sostenibilidad de la vida, que al fin y al cabo no hay nada más precioso ni más valioso que nuestras propias vidas. Vamos allá con algunos datos también relativos a la cuestión de la salud mental. Yo soy una persona optimista y además tecno-optimista, tengo que decir también, bien informada, o al menos eso intento, pero por supuesto aquí hemos venido a jugar y hemos venido a transformar las cosas para crear unos futuros deseables, preferibles, pero lo cierto es que nos encontramos que a partir de la pandemia tenemos a un 53% de personas que ya no se encuentran solamente cansadas, sino exhaustas, y es algo a lo que le tenemos que prestar atención. El 12% de las personas tiene algún problema relativo a la salud mental y, este es uno de los debates, por supuesto, en los que tenemos que seguir profundizando en nuestro país, aunque estos son datos globales también de la Organización Mundial de la Salud, es que de todas esas personas, 2 de cada 3 no están tratadas. Lo que querría decir que nos encontramos aproximadamente un 8% de personas que tienen algún problema relativo a la salud mental y que no está recibiendo ningún tipo de ayuda, lo cual nos tiene que hacer también
el plantearnos cuáles son esas señales a las que tenemos que estar atentos para tratar de identificar y de ayudar y de acompañar en las empresas. Y también, por supuesto, es una labor de los líderes. Y luego, en último lugar, este último dato, que tiene que ver con que se ha dado un 25% de incremento en lo relativo a la depresión y a la ansiedad. Por cierto, justamente estos días salía un dato de que se dejan de aconsejar las benzodiazepinas para el tratamiento de la ansiedad, sobre todo los episodios agudos. Era un dato, creo que salía ayer o anteayer, que bueno, me parece bastante interesante porque, claro, la cuestión es que de alguna manera estamos medicalizando problemas de manera individual cuando realmente a menudo nos encontramos que la índole de esos problemas es social, es decir, que lo tenemos que resolver con una intervención social y, por supuesto, de manera colectiva. Algunos de esos factores sociales los encontramos con que precisamente es en el caso de las mujeres donde este incremento ha tenido un mayor impacto y concretamente un 50% más. Yo recuerdo en algún trabajo con empresas ya alertábamos justamente al inicio después de unos meses ya de iniciada la pandemia, se publicaban toda una serie de datos en el Instituto Nacional de Estadística que decían que se había dado un incremento del 300% en la prescripción de psicofármacos a las mujeres respecto de los hombres. O sea que, bueno, tenemos que estar atentos a todo este tipo de problemática. La parte positiva es que, pese a todo, los datos o la evolución que habíamos tenido a lo largo de los últimos 20 años era positiva, relativo a todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud mental. Con lo que, bueno, pues espero que todo este trabajo sirva para mejorar, para aprender mucho y luego, por supuesto, para remontar. Todo esto nos tiene que servir para entender que la salud hay que abordarla desde una perspectiva sistémica, es decir, la salud no tiene que ver solamente con los sujetos, no tiene que ver con los individuos, sino que hay toda una serie de factores que entran a jugar en todo lo que tiene que ver con la salud. Obviamente, lo que sucede fuera del mundo de la empresa o lo que sucede fuera de nuestro cuerpo actúa de manera osmótica con nuestro propio organismo, es decir, son vasos comunicantes y, por tanto, todas las intervenciones adecuadas que hagamos pues van a tener un impacto. Pero recordemos, para mí aquí la idea clave es que todo está relacionado con todo y, por poner un ejemplo que me parece bastante interesante, y es que, por ejemplo, tener una pareja con obesidad incrementa en un 57% mi probabilidad de ser obesa. El hecho de relacionarnos en entornos saludables y, sobre todo, de alguna manera contagiarnos de hábitos que son saludables, pues nos van a servir para crear un entorno y un círculo virtuoso de promoción de la salud. Pero desde luego que para ello tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y hablando de cambiar las cosas, pues hay una idea que es que además yo trabajo en el mundo corporativo asesorando a empresas y es que lo oigo muy a menudo. La pasión por el trabajo, el premio al trabajador o a la trabajadora pues más apasionado o apasionada de no sé qué. Ahí tienes el premio, ¿no? Bueno, pues yo la pregunta que quería lanzar aquí es que a lo mejor podríamos de alguna manera cambiar la idea que tenemos en relación con el éxito. ¿Cuál es nuestra idea del éxito? Tengo una agenda muy atareada, no tengo nada de tiempo, estoy a tope todo el día corriendo de la ceca a la meca. Bueno, y quienes vivimos además en Madrid, lo vivimos de manera totalmente amplificada, ya por no hablar de los niveles amplificados también de cortisol. ¿Cuál es nuestra idea de éxito? Bueno, pues yo lo que quiero plantear hoy aquí como idea fuerza es pasión por el trabajo, pues no, gracias. Pasión por el trabajo, no gracias, porque además la etimología nos dice mucho acerca de la historia de las cosas. Pensemos, por ejemplo, en la idea de pasión. A mí me lo dicen, Mónica, es que eres una persona muy apasionada. Y yo, claro, soy una persona, por supuesto, sufridora. Aquí veámoslo, etimológicamente, que sufro, aguanto, de la familia etimológica del padecer. Puedo padecer todo lo que sea con tal de sacar ese trabajo increíble, perfecto, por delante. Ahí tenemos la primera parte. Vamos a hablar ahora del trabajo, que esto es algo que me parece fascinante, que también viene de la expresión latina trepaliare, que es una expresión popular en la Edad Media que tenía que ver con referencia a la acción de torturar. Esto todo lo pueden consultar tranquilamente, tiene que ver con el tripalium, que era un instrumento de tortura. O sea que cuando decimos que vamos a promover la pasión por el trabajo, si nos vamos al sentido etimológico, casi genealógico del asunto, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿A dónde nos está llevando todo esto? ¿Por qué tenemos tantos problemas, ya no solamente para conciliar, sino para ser corresponsables? Porque no nos dan la vida
Y queridos amigos y amigas, ese es el gran problema que tenemos por delante. En las empresas hay una epidemia relativa a la salud mental. Y hay una epidemia que además a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la cuestión de la soledad. ¿Cómo puede ser que el 50% de los líderes, concretamente el 53% de los líderes globales, digan que se sienten solos? Tenemos que trabajar la cuestión de la soledad en las empresas porque la gente se siente sola. ¿Cómo puede ser que en la época más conectada de la historia, con todos los recursos que tenemos por delante, nos sintamos solos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y luego lo mejor de todo, ¿qué es lo que podemos hacer diferente para cambiar las cosas? Bien, pues que yo como soy una mujer orientada a la acción y como además el lema que tenemos hoy es la inspiración se convierte en acción, pues voy a pasar del hablar a ver qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Con concretamente, 4 power skills que quiero aconsejar. Son 4 muy concretas. He ahorrado parte del trabajo, ya me he pegado yo bastantes tortazos en mi día a día. Por tanto, esto es un resumen ejecutivo de las cosas que he ido poniendo a lo largo de los últimos años, que he ido poniendo en marcha en organizaciones y que tienen que ver con esa dimensión social y relacional de la salud en las organizaciones. Bueno, y lo primero que quería decir es que hablamos de esta idea de las Power Skills, que se podrán estar preguntando qué significa eso. Bueno, pues es una revisitación de lo que antes llamábamos las Soft Skills o habilidades blandas, que en realidad son las nuevas habilidades duras. Es decir, son habilidades críticas a día de hoy. ¿Y por qué hablamos de Power? Porque nos viene mucho mejor hablar de poder y nos enfoca mucho más a ponernos a trabajar como los agentes de cambio maravillosos que somos en esta comunidad. O sea que no perdamos más tiempo. Vamos allá. Las voy numerando una a una. Esta sería la primera. Y aquí, como decía al inicio, he querido expresarlo todo de manera que nos pueda servir tanto si soy empleado en una empresa o si soy una persona emprendedora o si soy líder. Bueno, en cierta manera, todos somos líderes porque como mínimo lideramos nuestra vida y cada vez que cambio algo en mi entorno, como vivimos en un sistema, cuando yo cambio algo, todo cambia a mi alrededor, ¿vale? Entonces, la persona que consigue desarrollar esta Power Skill de busca la actividad y el equilibrio, pues despliega toda una serie de comportamientos. Además, he querido plantearlo con esta perspectiva del Behavioral Design, que yo creo que nos sirve como para aterrizarlo un poquito más. Pues, ¿qué hace? Pues hace cosas como esta. Abraza el trabajo híbrido y toda la inteligencia aumentada que nos proporciona la tecnología. Es decir, no se pega la idea de, es que lo llevamos haciendo así toda la vida, 20 años yendo a la oficina y además, cuanto más tiempo esté pegado el trasero sobre la silla, más trabajo. Esa es la idea que tengo de trabajar. No, pues estas personas que buscan el equilibrio y la efectividad abrazan el trabajo híbrido, saben que más horas necesariamente no implica mejores resultados y luego piensan la estrategia, afila el hacha. Es como, estoy tan ocupado corriendo que luego no tengo nada de tiempo para pensar. No, hay que parar para pensar y ser más eficientes. Aquí puedo asegurar que, por mi propia experiencia, buena parte de los problemas que nos encontramos en el territorio corporativo justamente ocurren porque la gente no tiene tiempo de pensar. Ya no es que no sepa diseñar una estrategia, sino es que no puede parar. Necesitamos parar y, como muy bien planteaba Malena al inicio, respirar y estar presentes. ¿Qué más? Promueve la desconexión digital, no escribe a deshoras, valora su tiempo y el de los demás y respeta los descansos. Parece algo obvio, pero que a menudo no se cumple y sobre todo en gran corporación. Y luego una idea que es que entiende que la vida es algo más que el trabajo. Es que nos identificamos mucho por el trabajo, ya no es como antes. ¿Y tú qué eres? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan profunda! Y respondemos lo que hacemos. Somos mucho más que nuestro trabajo. Bien, pues esto es un elemento muy importante también, el no buscar la identificación solo con el trabajo y luego lo más importante es que tengamos tiempo para cuidarnos en primera persona y cuidar de otros. ¿Cómo voy a promover un entorno de trabajo saludable si yo no me cuido? Tengo que liderar con el ejemplo. Bien, estos son 4, o sea que si las vais apuntando y alguien hace 4 puede cantar bingo, ¿eh? O sea que vayamos haciendo también el ejercicio de autorreflexión, a ver en qué medida funcionamos con todo esto. Segundo, lidera desde la humildad. ¿Qué significa? Pues que la vida no es otra cosa que un camino de aprendizaje permanente y de mejoramiento permanente. En cierta manera, desarrolla una actitud un poco estoica. No es demasiado rígido, es que estos son mis valores y yo soy auténtico, por tanto, nunca voy a tener la capacidad de cambiar. No hay que ser humilde, no lo sabemos todo es muy complejo, cada vez somos más conscientes de que es más difícil incluso discernir qué es verdadero de lo que no, y luego desarrolla al equipo. No tiene una perspectiva
o un síndrome de Dunning-Kruger, que como ya sabéis es esto de que sé tan poco que ni siquiera soy consciente de lo que no sé, pero luego por otro lado no desarrolla tampoco algo tan femenino, desafortunadamente, como el síndrome del impostor, que es que llevo toda la vida trabajando y estudiando, pero voy con miedo porque soy demasiado consciente de que no sé nada. Pues la vida, en cierta manera, es un aprendizaje. No tenemos a veces ni idea para dónde vamos, ni siquiera los que parecen muy seguros de sí mismos, y nos ha tocado jugar y experimentar. Jugar y experimentar. ¿Qué más? No tiene inconveniente este líder en mostrarse vulnerable. Esos modelos de liderazgo del macho alfa, eso está muy obsoleto. Si alguien no se había enterado, nada, fuera, lo tenemos que desechar. Nos podemos mostrar como los seres vulnerables que somos. No tenemos siempre todas las respuestas, pero en cambio hemos de dominar el arte de preguntar. A veces es más importante en la vida el saber hacer las preguntas apropiadas que tener todas las respuestas, porque además así ayudamos al resto a ser partícipes, a generar esa inteligencia colectiva y a crear. Este tipo de líder no tira del equipo desde arriba y, por supuesto, no jefea, sino que lo sostiene desde abajo, facilitando el cambio. Obviamente, si tú como líder eres el más listo o el más lista de tu equipo, pues hay algo que estamos haciendo mal, ¿eh? Se trata de sostener al equipo desde abajo. ¿Y qué más? Pues despliega también una lógica del cuidado. Sustituimos parte de la lógica de la obtención de los beneficios por el tener una lógica del cuidado, porque si esto falla, si fallamos en cuidar, nutrir, acompañar y hacer crecer a los demás, entonces todo falla, ¿eh? Este líder despliega esta lógica del cuidado. Vamos allá con la Power Skill número 3, y es que sabe escuchar y sabe escucharse. Bueno, yo con esto y con lo del bingo y demás diría, si tuviera que quedarme solamente con una, me quedaría con esta. Puedo asegurar, por lo menos por mi experiencia, que bueno, son unos añitos ya, trabajando con grandes organizaciones, esto es un problema. Ya se le ha puesto hasta un nombre y todo, ya se habla de speak up. El crear el contexto para que la gente pueda hablar, porque no escuchamos. Vamos por la vida tan ensimismados pensando en nosotros mismos, estamos tanto en el yo, pero además un yo de mentira, un yo casi performativo, porque luego en realidad tampoco sabemos escucharnos ni mirarnos dentro, que perdemos la noción del escuchar y del estar presentes. Bien, pues ¿qué es lo que propongo yo con base en lo que sé, en lo que he estudiado y sobre todo también con la base en la experiencia? Pues este tipo de personas y de líderes conoce sus limitaciones y los sesgos, sabe que no tiene razón y que tenemos la máquina más prodigiosa del universo conocido sobre nuestros hombros, que es nuestro cerebro, pero aún así estamos llenos de sesgos. Tenemos un montón de errores de fábrica, y menos mal, porque si no seríamos demasiado lentos tomando decisiones. Y hay que asumirlos. Somos muy imperfectos, nos creamos ficciones, películas, series de Netflix dentro de nuestra cabeza. Hay que aprender a escuchar y a observar de una manera más inteligente. Ello implica saber escuchar en diferentes niveles, nivel geoestratégico o contextual, el nivel de los equipos también, el nivel de las personas. ¿Soy capaz de leer a esa persona? ¿Soy capaz de escuchar? Y luego, mejor todavía, ¿soy capaz de escucharme a mí misma? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? E incluso mi cuerpo cuando yo hago esto. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que está pasando con mis valores? Son líderes empáticos, también mantienen la calma y luego responsivos. Esto es como lo de responsive, ¿no? De las aplicaciones, pues igual. Son personas responsive, se adaptan, tienen la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones. Y luego, por supuesto, pues son personas que se comunican de manera cercana, de manera clara, y luego que dominan ese arte de dar feedback y feed forward. No es esto de, es que está todo fatal. Bueno, vale, pero ¿qué solución me aportas? ¿Cómo lo podría haber hecho mejor o cómo podría hacerlo mejor de cara al futuro? Y eso es un arte, ¿eh? Hay que aprender a darlo y luego también recibirlo. Que eso, bueno, pues requiere una cierta dosis también de aprendizaje, como todo en la vida. Muy importante también, estas personas generan espacios de seguridad psicológica, promoviendo el intercambio de ideas y que las personas se puedan expresar libremente. Se muestran disponibles sin ser personas invasivas. Esto es algo muy interesante porque se dice, es que no innovamos lo suficiente, es que faltan ideas. No, igual no faltan ideas, igual es que no creas el espacio para que la gente se atreva a decir las ideas. A lo mejor sucede que tienes un montón de gente súper brillante, que a lo mejor son personas introvertidas y ni siquiera las ves o no les dejas espacio. ¿Te has preocupado de que todas las personas en tu equipo hablen? ¿Te has fijado? ¿Has cronometrado el tiempo de cuánto hablas tú respecto de cuánto tiempo están hablando los demás? ¿Has hecho preguntas? Si la respuesta es negativa, pues obviamente hay que desarrollar esta Power Skill. Y como digo, lo digo de manera vehemente porque de verdad que me lo encuentro día tras día y a menudo el problema
No es que no se invierta en suficiente I+D, que es un problema, y hay que invertir más, aprovecho para decirlo, por supuesto que sí. Pero a menudo el problema tiene que ver con las personas y con esta dimensión de la comunicación profunda y del saber escuchar, pero el saber escuchar desde la presencia. Y luego vamos ya con la última, que es abrazar la diversidad, la última, pero no por ello la menos importante, y aquí ya, como digo, es algo que a mí me toca muy profundamente, porque he aprendido mucho a lo largo de estos últimos meses sobre la cuestión de la diversidad y sobre todo de una diversidad que se conoce muy poco, que es la diversidad cognitiva. Pero bueno, antes de ello, de entrar en ello, quería comentar que esta competencia, esta Power Skill en concreto, tiene que ver con configurar equipos diversos que obtienen mejores resultados. Vamos a ver, si la sociedad es diversa y yo me dedico a diseñar productos y servicios, ¿cómo puede ser que no tengamos un equipo diverso diseñando y pensando eso? Y habría ejemplos bastante increíbles, ¿no? Incluso de productos íntimos dirigidos a las mujeres donde en los equipos de diseño solamente hay señores. Pero eso, ¿cómo puede ser? Eso no puede funcionar. Es que te la vas a pegar. Eso es un ejemplo, se podrían, como digo, poner otros muchos. Ya hay muchísimos tipos de diversidad. Por tanto, hemos también de comprender que existe una plétora, una diversidad de diversidades. Y que cada uno de nosotros que estamos aquí, ya somos un montón de miles de millones de seres humanos sobre el planeta, pero cada uno de nosotros y de nosotras somos seres humanos únicos e irrepetibles que encarnamos diferentes vectores de diversidad. Y cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos personas valiosas y aportamos algo. Y somos diversos también desde el punto de vista cognitivo. Ese va a ser uno de los grandes temas que van a estar en la agenda a lo largo de los próximos años, porque hay muchas personas que han estado excluidas de los entornos laborales por ser distintas, pero ya no por la etnicidad o por la cultura o por la edad o por la orientación sexual o por la cuestión del género, sino simplemente por tener un cerebro que piensa o que percibe o que aprehende la realidad de una manera diferente. Es uno de los grandes retos, nosotros estamos trabajando en ello. Me parece algo fabuloso porque el mundo necesita todo el talento disponible para poder acometer los grandes retos que tenemos por delante y de la misma manera que no nos podemos perder el talento femenino, no nos podemos perder el talento y las mentes de las personas que son diversas y tenemos que hacer algo para incluir a la gente y para poder sacar todo ese potencial. Y lo último que tenemos que hacer para poder lograrlo es promover la personalización del trabajo. No podemos crear una churrera, de verdad, o una máquina de hacer chorizos. Por favor, si todas las personas somos diferentes, no podemos caer en el mismo molde, sino que tenemos que generar entornos de trabajo que sean inclusivos. ¿Para qué? Para que cada persona sea capaz de alcanzar su máximo potencial y que se sienta incluida, siendo lo que realmente es, sin pretender que es otra cosa diferente y sin máscaras, aunque parezca increíble a día de hoy. Hay muchas personas en nuestro contexto de trabajo que para poder sobrevivir en su entorno laboral se tienen que poner una máscara. Y entonces es cuando no aguantan más que emergen los problemas de salud mental. Y así estamos. Bueno, pues con esto casi nada, 4 Power Skills con toda una serie de, digamos, comportamientos, como digo, por mi experiencia práctica y también por todo lo que he leído y todo lo que he estudiado, que creo que todos nosotros podemos poner en marcha y que, bueno, pues espero que ayuden que sirvan, como decía, como 4 gotitas destiladas, salidas del alambique, para ponerlas en marcha. Espero ya que, si no la semana que viene, bueno, ¿para qué esperar a la semana que viene? Mañana mismo nos las ponemos ahí para trabajar con ellas. Bien, quería decir que tenemos un futuro que no está escrito sobre piedra, sino que en realidad es un futuro compuesto por todo un abanico de futuros alternativos y que está en nuestra mano el poder crear esa visión o esa hiperstición de futuro que nos atraiga como un imán hacia esa imagen de lo que realmente queremos promover. Que podemos tener una actitud de decir, va todo fatal, por lo tanto pienso en clave de declive, pienso en clave de todo sigue igual, pero también tengo la oportunidad de pensar en que está de mi mano el hacer algo para promover un futuro de crecimiento donde seamos capaces de promover no solamente organizaciones más saludables, sino organizaciones donde realmente merezca la pena que yo invierta una parte de mi vida y con ello convertirnos en agentes de cambio organizacional. En un nivel más macro,
¿Qué cosas también podemos hacer ya desde el punto de vista de las organizaciones? Pues, por supuesto, hacer algo que ya estamos haciendo, que es promover aún más la innovación sostenible, entendiendo que la sostenibilidad no tiene que ver solo con la sostenibilidad del negocio, sino con la sostenibilidad de las personas e incluso más allá con la sostenibilidad de la vida. Por tanto, ya pasar de la cuestión de diseñar pensando en el cliente o incluso pensar diseñando en clave de los seres humanos, sino que tenemos que proteger la vida, ese milagro, ¿no?, que ocurre en el universo y en la naturaleza. Y luego, por supuesto, pues el promover un nuevo modelo de liderazgo que se sobreponga a esa visión anterior de las personas que jefean para promover a líderes que cuidan y que se preocupan por los demás. Aquí un ejercicio, bueno, esto es una referencia de Tim Urban, de un blog fantástico, que es Wait But Why. Ahí, no sé si se ve, pero bueno, cada uno de esos cuadraditos que podemos ver en la pantalla representa una semana de nuestra vida. Fijaos que no somos otra cosa que el tiempo que nos queda. Somos el tiempo que nos queda. No lo desaprovechemos. Aquí, si nos cuidamos y hacemos los deberes a partir de hoy, 90 años de vida, 4.680 semanas, de las cuales estaremos trabajando. Bueno, yo soy optimista y pienso que vamos a vivir muchísimo más de 90, ¿eh? Pero bueno, con base un poco a las proyecciones actuales, pongamos que vamos a vivir 90 años, que vamos a trabajar de esos 90 aproximadamente unos 44 años, que son poco más de 2.200 semanas, o 10 años trabajando día y noche, que ya es una buena temporadita. Ese es el tiempo que vamos a pensar, que vamos a pasar a lo largo de nuestras vidas trabajando. Es muchísimo tiempo como para no estar bien, como para no estar felices, como para no tener una vida saludable, donde nos preocupemos tanto de nosotros como de lo que pasa en nuestro entorno y, todavía más importante, también del legado que estamos dejando en el mundo y el legado que estamos dejando a las personas que están por venir. Tenemos que ser solidarios también con las personas que vendrán en el futuro. Pero bueno, antes de ir al futuro, volvamos de nuevo al presente y volvamos de nuevo con una clave práctica y una pregunta que es con la que yo me quiero despedir, que es, después de haber hecho toda esta reflexión y a partir de hoy mismo, ¿qué es lo que vas a hacer para cuidar de la tuya? Muchísimas gracias.